Dolores estuvo en las congregaciones Mariana, es la hermana chiquita de Magdalena, como 10 años menor. 12. Como 12 años menor. Bueno, ella pues estuvo cuando fue el cambio a CDX, de congregaciones marianas a CDX, pero el Señor la invitó y ha servido con las hermanas. Y ha servido con las hermanas de San José de León. Lyon, Francia. Ahí se generaron, fueron mis maestras. Pero además de haber sido provincial, eso no le gusta que digan, además de ser teóloga, que tampoco le gustan los títulos y no me mandó nada de currículum. Le pregunté yo a Magdalena, y Magdalena me dio puras vaguedades porque sabe que a su hermana no le gusta. Entonces, bueno, es hermana de la congregación de San José de León, vivió la transición, ya lo dijimos, colaboró en las comunidades eclesiales de base, ha coordinado la CRIM y la CLAR, que son las congregaciones religiosas. Confederación de Religiosos y Religiosos. Es la Conferencia de Religiosos y Religiosas en México y en América Latina. Y ha apoyado, bueno, en las conferencias eclesiales de Aparecida y presinodal, y por invitación del Papa Francisco en el sínodo de la sinodalidad, estuvo ahí con un servicio especial, que si nos quiere nos dice, pero además, ella apoya el comedor que tienen de migrantes en Tierra Blanca, Veracruz. Un aplauso y lo que nos quieras decir más. Gracias. Cuenta. Fue la primera mujer en presidir el sínodo. Bueno, pues yo estoy muy contenta, muy agradecida de esta invitación. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Mis raíces, hace rato me lo preguntaban en el grupo. Mis papás se conocieron en las congregaciones marianas, se casaron en una fiesta de las congregaciones marianas, y cuando nosotros nacimos, todos nacimos para ser congregantes marianos. Así es que nos bautizaban con la medalla de San Ignacio en el cuello, así es que ya teníamos la maldición desde un principio. Y bueno, pues gracias a eso y a este caminar, también fue que yo reconocí mi vocación y descubrí el llamado del Señor para la vida consagrada. Y pues mi congregación tiene una base de espiritualidad ignaciana, así es que pues todo se va llevando. ¿Por qué fui al sínodo? Me dicen a veces, les digo, pues por gracia de Dios y una cuestión muy gratuita en mi vida, porque yo nunca me esperé esa invitación. Yo había colaborado con el CELAM, sobre todo en los años de la pandemia, porque se estaba preparando en el CELAM una evaluación pastoral y especialmente en la cuestión de movilidad humana, me habían pedido que colaborara. Después eso se fue transformando y fui entrando a otras preparaciones del CELAM que llevaron a la Asamblea Eclesial de México, que fue en noviembre de 2021. Y en esa Asamblea Eclesial me tocó participar muy directamente porque muy poquitos éramos los que podíamos estar presentes porque era pandemia. Éramos 100 personas presentes y había 1000 conectados por internet a nivel de toda América Latina y el Caribe, porque era una asamblea eclesial latinoamericana. El Papa Francisco, cuando se le preguntó por qué no hacer otra conferencia episcopal como Aparecida, que había sido en 2007 y ya había pasado mucho tiempo, dijo, ¿y para qué una conferencia episcopal si ustedes no han vivido realmente Aparecida? Hay mucho de Aparecida que no se ha puesto en práctica. Entonces hagan mejor una asamblea eclesial que permita la escucha al pueblo de Dios. Y entonces en ese trabajo el CELAM se metió y ahí estuve. Y ahí estuvieron presentes al final 2 personas del
de la Secretaría del Sínodo, el cardenal Grech y el cardenal Hollerich. Y yo no sé si de allí, porque son las únicas gentes que yo había conocido que tuvieran que ver con el sínodo, pero bueno, el caso es que más adelante, más tarde, a las 5:30 de la mañana, una vez me sonó el teléfono en Tierra Blanca. Tierra Blanca no es un lugar tranquilo, entonces muchas veces uno dice, hay otra extorsión, ya no. Y entonces me dicen, hablamos de Roma. Y yo dije, ah. Y tenemos una invitación para usted del Papa. Pero a la hora que me empezaron a hablar en italiano, yo dije, ay, no entiendo. Entonces, bueno, pues ya después de un rato empezaron en inglés. Y bueno, pues era el cardenal Grech que me invitaba a participar del sínodo. Y me dijo, el Papa la invita a ser presidenta delegada. Y yo dije, ¿y qué es eso? Y entonces, pues que cuando el Papa no esté, usted va a suplir en la asamblea. Entonces yo me quedé helada y dije, yo les dije, pues yo no sé si yo sirvo para eso, primero. Segundo, es algo que tengo que discernir. Y me dijo, tiene 2 días para discernirlo. Dije, bueno, pues San Ignacio no diría que los discernimientos se hacen así, ¿verdad? Pero en fin. Y después le dije, y además yo tengo una superiora. Ahora sí que yo no me mando sola, ¿verdad? Entonces me dijo, pues haga todas las consultas y todo lo que quiera, pero yo necesito una respuesta antes de 3 días. Entonces, bueno, pues así fue como fue al sínodo. Y bueno, pues allí fue que participé en las 2 asambleas del sínodo, en todas las preparaciones previas. Y bueno, pues ahorita estoy tratando de ser responsable de algo que el Papa Francisco nos dijo al terminar el sínodo. Todos los que están en esta sala a partir de ahora son misioneros de sinodalidad. Entonces, ese compromiso que yo siento de compartir, esto es lo que yo quiero compartirles. Entonces, yo voy a tratar de hacer lo más rápido en el tiempo que me dieron, que no es mucho, tratar de hacer una visión rápida de este caminar. Y este caminar, yo sí insisto mucho en lo que el Papa insistió, es el camino sinodal del pueblo de Dios. A veces cuando decimos la iglesia, siempre estamos viendo la estructura, o el templo, o a la jerarquía. Y muchas veces decimos, es que la iglesia está muy mal. Yo le digo, ¿y tú te sientes mal? Porque la iglesia eres tú. La iglesia soy yo. La iglesia somos todos y todas nosotras. Entonces, para mí es muy importante insistir, como insistió el Papa Francisco, es que somos el pueblo de Dios en camino. Y que este pueblo de Dios, al que llamamos iglesia, tiene diferentes servicios, carismas, ministerios, y tiene una organización, la estructura e institución eclesial. Pero que cuando hablamos de la iglesia, somos nosotros. Y que en ese sentido, todos y cada uno de nosotros tenemos que tomar nuestra responsabilidad de bautizados y de bautizadas, hijos de Dios, hijas de Dios, que tenemos una misión, anunciar el evangelio, el reino de Dios. Eso es lo más importante, porque a veces ahorita nos estamos quedando a veces en que si la sinodalidad es esto, si la sinodalidad del otro, y perdemos de vista el fin último de todo esto, que es la misión del reino de Dios. Que el reino de Dios sea posible, sea real, sea visible en esta tierra. Entonces voy a pasar muy rápidamente unas diapositivas. Voy a pasarlas rápido porque si me detengo en cada una, no salimos. Ahí está. A ver. ¿Así? No. La flechita, pues es el... Ahora sí. Bueno, la composición del sínodo, ustedes saben que se vivió en tablas redondas, en mesas redondas. Eran 35 mesas que tenían 11 personas, delegadas revueltas, obispos, curas, monjas, laicos, laicas, y casi siempre un facilitador o facilitadora, laico o religioso o religiosa, lo que fuera. Así vivimos en esa aula que siempre estaban acostumbradas a tenerla como una aula que fuera como de anfiteatro, y que para ese entonces se quitó todo eso y se hizo una sola mesa. La mesa que ven a la derecha, hasta la orilla, es la mesa en donde estaba el Papa, que no tenía más de altura que lo necesario para que la silla de ruedas subiera.
pero que era exactamente igual a todas las de los demás, con los mismos elementos, y el Papa cuando quería hablar pedía la palabra, como todo mundo. Bueno, entonces se ha hablado mucho de la sinodalidad. En el documento, a mí me gusta que dice, la sinodalidad es la manera de ser iglesia, el modus vivendi de la iglesia. Y lo que es más importante es que es un modo de vida y de acción del pueblo de Dios que revela y da contenido a su comunión. Cuando todos sus miembros caminan juntos, se reúnen en asamblea, participan activamente en su misión evangelizadora. A veces se ha reducido, y yo lo he escuchado ya muchas veces, sinodalidad es caminar juntos. Digo, pues caminar juntos aquí en la pérgola, todo lo que quieran. Caminar juntos en la calle, en el metro, estamos archijuntos. Pero no es nada más caminar juntos, es caminar juntos, buscando juntos la voluntad de Dios, buscando discernir, dialogar, escucharnos, para que realmente podamos participar activamente en una misión evangelizadora. Ahora ya, se cambió. A la derecha. O la derecha. Bueno, toda esta reflexión del sínodo va a vivirse y va a trabajarse sobre todo en el tiempo de pandemia. Y recuerden que hay una imagen muy fuerte del Papa Francisco caminando solo. Muchas gentes en Roma dicen, ese momento fue especialmente inspirador para el Papa Francisco para decir, algo tenemos que cambiar en nuestra manera de ser iglesia. Yo personalmente pienso que el Papa ya lo traía un poco desde Aparecida, porque él estuvo en Aparecida cuando era Monseñor Bergoglio y se insistió en muchos puntos que después aparecen acá. Entonces, este sínodo pretende ser un proceso sinodal. No sé si para todos sea claro cuándo empiezan los sínodos y cómo se vive. Después del Concilio Vaticano II, Pablo VI empieza con estas reuniones que se llaman Sínodo de los Obispos. Y hay muchísimos sínodos en la historia desde esos años para acá, porque el concilio hace 60 años. Pero casi siempre tenían un tema. De los últimos que quizá recordamos es que el de la familia, que el de los jóvenes, etc. Y este sínodo, el Papa desde un principio dice el sínodo de la sinodalidad. Y el sínodo va a ser un proceso. O sea, no es algo terminado en sí. Tiene que seguir, es un inicio de un movimiento, de un cambio, de una transformación. Y algo que nos puede impulsar y que nos va a guiar es cómo permite este caminar juntos que la iglesia anuncie el evangelio de acuerdo con la misión que se le ha confiado. Y qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer como iglesia sinodal. Esto es muy, muy importante. No es crear cosas nuevas por crearlas, es discernir realmente la acción del Espíritu desde el pueblo de Dios. Y a mí me encanta esta frase. Todas estas frases las pueden encontrar en el sitio del sínodo, que hay muchísimos documentos del principio, pero a mí me encanta esta frase. El propósito del sínodo no es producir documentos, es plantar sueños, suscitar profecías y visiones, permitir que florezca la esperanza, inspirar confianza, vendar heridas, tejer relaciones, despertar un amanecer de esperanza, aprender unos de otros y crear un ingenio brillante que ilumine las mentes, caliente los corazones y dé fuerza en nuestras manos. Es una frase fuertísima. Por eso para mí creo que este tiempo sinodal es un tiempo de kairos, es un tiempo de gracia y que depende de nosotros y de nosotras, no de las estructuras institucionales ni de otras muchas cosas, que esto se haga realidad. Depende de que nosotros, bautizados y bautizadas, nos convenzamos de esto y pongamos todo lo que esté de nuestra parte, desde nuestros diferentes niveles, desde nuestros diferentes carismas, desde nuestros diferentes ministerios, caminando juntos, dialogando, escuchándonos y escuchando al Espíritu. Entonces, para mí esta es una cosa fundamental. El tema de la sinodalidad siempre va a estar presentado desde un principio con 3 palabras claves, que es comunión, porque venimos
y encontramos nuestras raíces más profundas en la Trinidad y de allí nos inspiramos. Participación, porque se basa en que todos los fieles están cualificados y llamados a servirse recíprocamente. Todos los fieles. Y esta fue una intención muy fuerte y muy repetida por el Papa Francisco, de que lo importante era escuchar a todos y que tuviéramos un cuidado especial de escuchar a los que nadie escucha, a los que están lejos, a los que no son considerados quizá a veces como capaces de aportar algo, a los que se sienten rechazados y se han alejado de alguna manera, a aquellos a los que no les interesa, a aquellos que dicen, eso para mí no tiene nada que ver. O sea, escuchar a todos. Eso es una cosa muy, muy importante. Y por último, la palabra misión. Nuestra misión es testimoniar el amor de Dios en medio de toda la familia humana. Y este proceso sinodal tiene una profunda dimensión misionera. Esto también fue muy, muy repetido. No estamos en el sínodo para vernos hacia adentro. No estamos en el sínodo para quedarnos componiendo nuestros pequeños o grandes problemas, nuestras mezquindades, nuestros errores, etc. Estamos en salida, siempre en salida y siempre viendo todo tipo de periferias. Periferias existenciales, periferias geográficas, periferias políticas, todo tipo de periferias sociales. Entonces, ¿quién puede participar en el sínodo? Pues el Papa invita a todos a participar y a tener muy en cuenta el sensus fidelium. Es decir, es muy importante reconocer que en la voz del pueblo de Dios muchas veces se manifiesta el Espíritu. A mí me gusta mucho, si alguno tiene la curiosidad de ir a buscar una homilía de Monseñor Romero, creo que es del 2 de julio, por ahí, de 1979, Monseñor Romero habla ya al pueblo del Salvador de cómo él tiene que escucharlos, tiene que acoger su palabra, tiene que aprender de ellos, porque en ellos está el sensus fidei. Y se los explica a la gente en catedral. Bueno. Entonces, una iglesia constitutivamente sinodal es una iglesia compuesta de todos los carismas, ministerios, dones, en participación, comunión y misión, un encuentro multicultural que nos recibe y une a todos, buscando la vida plena para todos. Ese fue el final de la primera asamblea. Entonces, esto tiene letras muy chiquitas, no lo van a encontrar así en los documentos que están, porque yo lo hice pegando palabras, pero ¿cuáles son las actitudes para participar en el proceso sinodal? Y eso es importante porque son las actitudes para ser hoy iglesia y para comprometernos como iglesia. Ser sinodal requiere dedicar tiempo para compartir. La humildad en la escucha debe corresponder a la valentía en el hablar. El diálogo nos lleva a la novedad, la apertura a la conversión y al cambio. Los sínodos, un ejercicio eclesial de discernimiento. Somos signos de una iglesia que escucha y que está en camino. Dejar atrás los prejuicios y los estereotipos, tener el valor de superar el clericalismo, evitar el virus de la autosuficiencia, superar las ideologías y hacer nacer la esperanza. Actitudes básicas que yo creo que tendríamos que retomar muchas veces en nuestros discernimientos personales para ver si en el día a día estamos viviendo así, estamos siendo iglesia. Entonces, si esto lo sitúo muy rápido, como yo les dije, en el contexto de América Latina ya había, antes de que se convocara el sínodo, una moción en el CELAM para evaluar la evangelización y los modos de evangelizar, y eso fue llevando a convocar a una asamblea muy participativa. En esa asamblea, de alguna manera, tuvo una influencia por su servicio en el CELAM, alguien a quien ustedes conocen mucho, Mauricio López. Y se hizo una consulta que, aunque para la población de América Latina es pequeña, tuvo una respuesta de más de 70,000 respuestas, es bastante. Y la idea era convocar
después de haber escuchado las propuestas y la evaluación de lo que se había vivido como servicio de evangelización en América Latina. Y por eso se hizo esta asamblea en donde le digo, estábamos únicamente 100 personas presentes, pero había 1000 personas conectadas desde Canadá hasta la Tierra del Fuego y también el Caribe. Y de allí nace un documento que se llama Hacia una iglesia sinodal en salida a las periferias. Esto ha pasado un poco al olvido en muchos lugares porque hemos estado ocupados con el sínodo y con otras cosas, y entonces todo este trabajo de la asamblea, y que fue la base para el sínodo en América Latina, como que se quedó medio perdido en las brumas. Pero los documentos existen, la reflexión está, hay un documento sobre el discernimiento muy fuerte y muy importante. Este es el mensaje, se llama así, todos somos discípulos y misioneros en salida. Se los muestro esto porque leyendo el documento del sínodo pueden encontrar algunas cuestiones que van en plena sintonía. Entonces, el sínodo propiamente, el sínodo ya que se va a vivir con este símbolo, en donde me explicaban que se puso al delante a los más frágiles, a los niños, a los jóvenes, a los discapacitados, a las mujeres, y hacia atrás las personas más fuertes quizá. Entonces, este sínodo va a tener en todos los continentes, y se hicieron 8 grupos continentales, porque aunque hay uno que no es propiamente continental, tiene una característica especial que son las iglesias orientales. Pero hubo 8 grupos, entonces hay una fase diocesana, hay una etapa continental. Ustedes en sus diferentes diócesis estuvieron enterados de este caminar del sínodo entre 2020 y 2021? Más o menos, no, sí. Bueno, esa es una realidad de nuestro país. En México como país, en la asamblea que a mí me tocó estar en El Salvador, que era una asamblea regional, México fue de los países que menos aportó. Países mucho más pequeños tenían 3 veces más aportaciones que México. Entonces, es una realidad de la que tenemos que ser conscientes, porque es en esta iglesia y en este México en el que tenemos que trabajar, y no podemos hacernos a un ladito, ni decir, no, ya no se puede. No, no. Si queremos, se puede. Entonces, bueno, los aportes diocesanos fueron muy diferentes. Influyó y se trabajó muy fuerte la realidad de la Amazonía y la realidad de la SEAMA, que es una creación específica del Papa Francisco, no es una conferencia episcopal en la SEAMA, es una conferencia eclesial. La diferencia, la Amazonía, el territorio de la Amazonía está en 9 países de América Latina, y eso hace confluir a diferentes iglesias locales. Entonces, en vez de pensar en una conferencia episcopal, se pensó en una conferencia eclesial. La conferencia eclesial de la SEAMA está presidida ahorita por el cardenal Pedro Barreto. Un primer vicepresidente es Mauricio López, exactamente. Otra vicepresidenta es Laura, tiene un apellido indígena, yo no me acuerdo muy fácil, pero que es de una de las regiones amazónicas. Y un cuarto vicepresidente es un sacerdote. Es decir, hay 2 laicos, un obispo cardenal y un sacerdote. Bueno, entonces, previo a los encuentros regionales se hizo todo esto, animación de las diócesis, acompañamiento a los equipos de las conferencias, preparación y coordinación de sedes y capacitación de participantes. A algunos de ustedes quizá les tocó y estuvieron en ello, muchos no. Yo puedo decirles que en mi parroquia y en mi diócesis, durante 2 años, y yo estando convocada a Roma, yo no oí hablar del sínodo. Ni en mi parroquia, ni en mi diócesis. Y por más que iba yo y le hablaba al señor obispo y le decía, y le decía yo al párroco, nada. Bueno, y luego hubo asambleas regionales que llevaron una asamblea continental. En eso se logró hacer una síntesis y se trabajó ya con la conversación en el espíritu.
Más tarde se regresó ese trabajo a las diócesis, no hubo otra fase diocesana, sino que se trató de que se diera a conocer en todas las iglesias locales y que se aportaran nuevamente insumos para que se pudiera llegar en cada conferencia a un documento, y ese documento llevó a un trabajo de etapa continental. Y esa asamblea continental se hizo una síntesis continental, después un encuentro de obispos y finalmente la síntesis continental. Este proceso más o menos se llevó a cabo en otros continentes, no en todos. Yo puedo decirles que por diálogo directo con gente de las conferencias europeas, no hubo nunca una asamblea así. No hubo una participación. El continente europeo más bien estaba muy receloso de todo este movimiento sinodal. En Asia, por ejemplo, las compañeras asiáticas que estaban en el sínodo decían, pues sí hubo algo, pero de puros hombres, porque las mujeres no existimos en la iglesia ni en la sociedad asiática. La alegría grande es que ahorita que se ha relanzado la implementación del sínodo, hay 4 de las mujeres que estuvieron representando a Asia en el sínodo que son miembros de la Comisión Nacional, junto con los obispos, de la implementación del sínodo. Así es que hay cambios, todo se puede. Entonces, la conversación en el espíritu, que quizá algunos también ya conocen o han oído hablar de ella, también van a tener un esquema que les dejo, que es prácticamente esto. Ese fue, y a mí no me gusta decirlo así, pero así lo van a encontrar nombrado en todas partes, la metodología. Y no me gusta decirlo así porque yo creo que es mucho más que una metodología. Es un estilo de vida. Cuando uno vive la conversación en el espíritu para varios momentos importantes, no es simplemente un método. Es una opción de vivir realmente en la mirada del espíritu para buscar juntos lo que el Señor nos está diciendo. Y en esto yo quisiera decir una cosa. En la primera carta del sínodo al pueblo de Dios en 2023, a finales, hay una frase que está dirigida, y a mí me gusta mucho y me encanta citarla, a la vida consagrada. Pero que yo al releerla dije, esta frase debería de ser casi dirigida muy directamente a todos los ignacianos. Y se las voy a decir por eso. El texto de la carta del pueblo de Dios dice que la vida consagrada tiene que ser para la iglesia una voz profética. Dice, porque son centinelas del espíritu. Es decir, porque están vigilando qué dice el espíritu. Bueno, fuera que toda la vida consagrada fuéramos así. Intentamos, pero no lo somos siempre. Pero yo digo, esto tendría que ser algo muy dirigido a todos los ignacianos. Porque yo creo que lo que Ignacio nos deja en la espiritualidad, en los ejercicios, lo que aprendemos sobre el discernimiento, sobre la manera de orar y de recoger, nos hace centinelas, nos hace vigilantes de lo que el Espíritu está diciendo al mundo y a las iglesias. Y entonces yo creo que ahí hay una responsabilidad muy grande de decirnos ignacianos y de reconocernos con esta espiritualidad por lo que tenemos que aportar en nuestra sociedad, en nuestra historia, a nuestro mundo, en este momento que nos toca vivir. Entonces, por eso es importante tener presente la conversación en el espíritu, que lleva varios pasos. Aquí vamos a hacer un ejercicio que no nos va a permitir tener todos los pasos por el tiempo y por los espacios, pero sí vamos a hacer un ejercicio que va a estar inspirado en ello. La conversación en el espíritu exige una preparación personal en oración, esa no puede quitarse ni puede suplirse, silencio y una gran calidad de escucha, porque en la conversación en el espíritu no llegamos a decir nuestro rollo, nuestra teoría, a imponer nuestro pensamiento o nuestra idea. Vamos a escuchar a cada persona y a escuchar lo que el Espíritu nos está diciendo a través de cada persona. Y vamos a discernir juntos, entre todos,
si esa palabra realmente es del Espíritu para hoy. Yo quiero contarles una anécdota del sínodo que me parece muy importante. Hubo un tema que se discutió, todo el mundo llegamos con nuestro tema preparado, con lo que queríamos decir, empieza la ronda y un obispo que estaba en un grupo de español, pero que no era de lengua española directa, dice, yo quisiera que nuestro resumen diga esto, esto y esto. Bueno, escuchamos, todos escuchamos, y al término otro obispo de otro país, que si era de lengua española, dice, perdóname hermano, pero yo no puedo aceptar ni la mitad de lo que tú dices. ¡Wow! Y empieza el diálogo, pues ya era la tercera ronda, ya estábamos en la tercera parte, empieza el diálogo y nos llega la comida y nos vamos a comer sin consenso. Y regresamos en la tarde y entonces el primer obispo que habló dice, pues yo con todo lo que oí de ustedes modifiqué mi posición y tengo esto y esto y esto. Y el otro, cuando le llega su turno, dice, pues yo también modifiqué mi posición y tengo esto y esto y esto. Y seguíamos sin poder avanzar. Y entonces hay un tercero que dice, pues yo me fui con lo que dijeron todos y con el problema que había y se me ocurrió esto otro. Santo remedio. El consenso no fue absoluto, pero fue bastante grande. ¿Y qué era lo importante en el sínodo? En el sínodo nos decían mucho que tratáramos de llegar a consensos, que era importante para el avance. Y además los textos que se hacían en cada mesa se votaban. Y se votaban individualmente y se firmaban. Pero también nos decían, y si no pueden llegar a consenso, traten por lo menos de consensuar los medios que pueden buscarse para seguir dialogando. Lo importante es que no haya rupturas ni conflictos y que no salgamos diciendo, esto no puede cambiar, yo ya no digo nada, aquel no se calla. No, lo importante es seguir buscando, seguir en la dinámica del diálogo. Bueno, entonces, esta fue la primera asamblea, ya más o menos les dije. Desde un principio, el Papa Francisco nos dijo, sin oración no hay sínodo. Así es que empezando, llegando y después de la misa de apertura, todo el mundo váyase 3 días de retiro a un lugar que nos prepararon, donde teníamos pláticas con 2 animadores espirituales, teníamos toda la mañana de oración y en la tarde empezaban los círculos para empezar a entrenarnos en esto de hablar desde el corazón y del espíritu y no desde nuestros rollos. Y una de las primeras cosas muy simpáticas que había era que en el primer momento del grupo tenía uno que decir quién soy, de dónde vengo y cómo me gusta que me digan. Y entonces pues era muy bonito porque se acababa la eminentísima, reverendísima cardenal. ¿Sino por qué? Pues porque llegó Víctor Manuel Fernández y dijo, a mí me dicen Tucho. Ah, bueno, pues Tucho. De aquí para adelante Tucho, el prefecto del dicasterio de la doctrina de la fe. Tucho, pues Tucho. Entonces, se empezó a crear un clima en donde, y por eso Gina, no me gustan los ridiculum vites, porque los títulos y los papeles no hacen a las personas. O sea, somos lo que somos. Y hay que ir creando un clima cercano, de amistad, de hermandad, de cercanía, de que todos tenemos nuestra palabra y nuestro aporte, no importa lo que seamos, lo que hayamos estudiado o lo que sepamos, sino si yo oré este tema y si yo sentí delante de Dios que este era mi aporte, yo creo que mi hermano me está diciendo lo que el Espíritu está queriendo decir. Y así lo escucho. Y si todos nos escuchamos y juntos vamos llegando a algo, entonces creemos que el Espíritu nos está hablando a todos juntos. Bueno, entonces cada número de esta primera síntesis, porque es la primera, se votó por separado, todos con mayoría, una amplia mayoría. La votación nos llevó casi 6 horas. Ese día ni comimos ni cenamos. Pero lo que quiero que se fijen es en los títulos de esta primera síntesis, porque van a ver cómo en el documento final los títulos cambian. Y es interesante. El rostro de la iglesia sinodal, todos discípulos, todos misioneros, tejer lazos para construir comunidad. Esta fue la primera síntesis, la síntesis que nos devolvió la asamblea de 2023.
y que debería haber llegado a todas las diócesis, a todas las parroquias, a todas las iglesias locales, para que trabajáramos en esa síntesis. Y en esa síntesis algo muy importante es que había un punto que era convergencias, todo aquello en lo que se llegó a acuerdo desde un principio. Puntos o temas a profundizar, cosas que no estaban claras, que había dudas, que había desacuerdos. Y por último, propuestas. Y en las propuestas había mucho de traten de experimentar, traten de hacer ensayos, a ver si por aquí va el espíritu o no. Y yo siento pena de pensar que ese punto de propuestas fue algo de lo que menos se trabajó en nuestras iglesias locales, porque eso hubiera dado ya pie a una cierta práctica. Bueno, entonces, ahí están las convergencias, eso ya se los dije. Vámonos. Entonces, a partir de octubre del 23 y caminando al 24, este fue el trabajo que se planeó para que pudiera haber la siguiente asamblea. Algo que salió en el sínodo, en la asamblea del sínodo del 23, fue que muchos de nosotros decíamos, se habló muchísimo del clericalismo, y muchos de nosotros decíamos en todas las mesas, de todas las lenguas, el problema son los párrocos. El problema son los párrocos porque frenan todo, o no dan permiso, o bloquean. Y entonces se dijo, bueno, y en esta asamblea, ¿cuántos de los sacerdotes que están aquí son párrocos? Casi nadie. Los que estaban eran expertos en teología, expertos canonistas, expertos en espiritualidad, expertos, rectores de seminarios, pero no había párrocos del terreno. Y el sínodo dijo, necesitamos que los párrocos se involucren. Y entonces el Papa hizo un encuentro internacional para párrocos, que convocó a más de 200 párrocos de todo el mundo para dialogar con ellos y presentar la cuestión sinodal. Es muy, muy importante porque sigue siendo un punto en cuestión y sigue siendo el clericalismo de los párrocos, pero también el clericalismo que hay en los laicos y laicas y el clericalismo de la vida consagrada, el que sigue siendo un estorbo. Espiritualizado. Ajá. Por eso yo voy a ver en la tarde. Muy bien, ya el que va a hablar más sabiduría va a decirlo en la tarde. Bueno, entonces más o menos así se convocaron a los párrocos. Es importante que vean que siempre se toma en cuenta a las iglesias orientales, porque el rol de las iglesias orientales en el sínodo, además de que fue valorado y tomado muy en cuenta, es algo que en algunos puntos hace que vayamos más lentamente, porque son dos realidades muy distintas. Bueno, entonces, también en esta primera parte del sínodo, en esta primera asamblea, surgen 10 temas que son claves y que tienen que estudiarse más a fondo porque han causado ciertas discusiones. Y entonces el Papa nombra 10 grupos que van a tomar esos temas que están marcados y que siguen trabajando hasta la fecha. En esos 10 temas está en el número 5, porque ya sé que es algo que van a preguntar, el acceso de las mujeres al diaconado y al orden, ese es uno de los temas, pero está también la escucha del grito de los pobres, que me parece muy importante, la revisión de la ratio fundamentalis, que es la formación de los sacerdotes, otra cosa muy importante, la cuestión de los frutos del camino ecuménico. Entonces, hay la relación entre la vida consagrada y la iglesia, también importante. Bueno, entonces, estos temas se empezaron a trabajar, había algunas comisiones que ya existían antiguamente nombradas por otros papas que supuestamente estaban trabajando en esos temas. El sínodo y el Papa Francisco dijo, esto tiene que ser. Esta es la mitad de mi tiempo. Bueno, ya tengo que ir más rápido porque ya se me fue la mitad. Bueno, entonces, todos estos temas los pueden encontrar ustedes, están en la página del sínodo y que pueden encontrar diferentes maneras de mostrar esto. Este fue lo que surgió para una segunda sesión. El instrumento Laboris ya no se llamaba igual, se llamó Cómo ser una iglesia sinodal misionera. Y el índice, si ven, ya hay un cambio respecto de la síntesis. Hay una primera parte que son fundamentos,
otras relaciones, otros itinerarios y otros lugares. Con esto fue con lo que se preparó la segunda sesión, la del 24. Ahí no pude quitar la foto, disculpen, pero pura presunción. Bueno. Entonces, bueno, lo importante del trabajo de esta segunda sesión cambió un poco de la primera sesión. En la primera sesión, cada semana teníamos un cambio de mesa. Yo en la primera sesión conviví con 55 personas diferentes porque cada semana cambiábamos de mesa. En la segunda sesión no hubo esos cambios tan seguidos, se trabajaban 2 temas en cada mesa, pero sí hubo otros grupos lingüísticos y hubo varios foros teológicos para iluminar ciertos temas. Y esos foros se daban en un clima de mucha escucha y de mucho debate. Y eso nos llevó a que el 26 por la tarde se entregara el último documento que siempre se dijo públicamente, este documento se le entrega al Papa para que el Papa decida cómo seguimos. Y la sorpresa para todos, maravillosa, fue que el 26 por la tarde, a la hora que el Papa recibe el documento, dice, para mí esto es el resultado del discernimiento del pueblo de Dios. Y aunque es perfectible, y aunque no sea normativo, yo lo apruebo desde ahora, sin necesidad de otro documento, y es parte del magisterio de la Iglesia. Entonces, eso es algo muy fuerte, en donde el Papa con su misma acción está sosteniendo y fortaleciendo la cuestión de la escucha a todo el pueblo de Dios que había estado enviando y regresando y enviando y regresando, de todo el trabajo que se hizo como parte del pueblo de Dios en la asamblea y de todos los aportes que se habían recibido de manera personal, individual o colectiva, porque continuamente había posibilidades de enviar aportes personales o colectivos. Ya no me puedo entretener en decirles cómo era cada asamblea porque no acabo. Bueno, entonces, el documento final, estos tenemos que fijarnos, ¿se acuerdan de los primeros títulos de la síntesis? Entonces, la primera parte, hay una nota de acompañamiento del Papa Francisco que es muy hermosa, una introducción y después va a explicar el corazón de la sinodalidad. Entonces, todo el documento está transversalmente marcado por la conversión. Estamos llamados a la conversión. Y por eso, llamados por el Espíritu Santo a la conversión. Entonces, todo lo que se refiere a la iglesia como conversión. Después está todo titulado con citas del Evangelio del tiempo pascual. Eso también es muy importante. No está marcado por otro tipo de citas o de referencias, sino que los títulos del documento nos hablan de un proceso que en el Evangelio nos muestra la resurrección, la esperanza de Jesús que va delante de nosotros y que nos llama y nos invita tal y como somos. Entonces, en la barca juntos, la conversión de las relaciones. Echar la red, la conversión de los procesos. Una pesca abundante, la conversión de los vínculos. Y en la última parte, también yo los envío. Cómo formar a un pueblo de discípulos misioneros. El final es un documento sobre el banquete para todos los pueblos y yo sí quisiera recomendarles que lean este saludo final que hace el Papa el 26 de octubre, donde después de decirnos todo lo que había visto en el documento y lo importante, nos invita a través de una poesía de una laica, obrera, francesa, Madeleine de Brel, que quizá ustedes conocieron algunos, que es una mujer muy comprometida desde los más pobres, laica, en los barrios más pobres y populares de Francia, en donde Madeleine nos habla de la necesidad de flexibilidad, de que no hay que irnos a la rigidez, a lo duro, a lo fijo, a las leyes, sino a la flexibilidad. Y yo creo que el Papa Francisco tenía mucho interés en que esto nos quedara grabado respecto al proceso sinodal.
hay una flexibilidad porque tenemos que escuchar la vida y tenemos que escuchar al pueblo y los cambios son muy rápidos. Si ustedes se dan cuenta, ahorita, de la primera asamblea y de los primeros trabajos del sínodo ahorita, pues ya pasaron 3 años. Entonces, ya hay cambios y los cambios generacionales son rapidísimos ahora y con los medios de comunicación también. Entonces, el Papa Francisco, ya enfermo en el hospital, revisó y aprobó el proyecto para la implementación del sínodo y el Papa Francisco, al morir, pues lo deja en manos de quien pueda seguir y el Papa León XIV lo aprueba. Y en esa implementación que está aquí, que también se encuentra en esos documentos, está, bueno, nuevamente una consulta al pueblo de Dios, un discernimiento de pastores, ya se dieron. Ahora, aquí, del 24 al 26 de octubre es el jubileo de los equipos sinodales y todo el de 2025 y 2026 es implementar el documento del sínodo en las iglesias locales. Y ahí tenemos una enorme tarea. Tenemos que meternos a nuestras iglesias locales, no decir fuchi fuchi, la parroquia no sirve, no. ¿Cómo entro? ¿Cómo me meto como sal? ¿Cómo entro en esa dinámica? En todos nuestros grupos, que no son nada más los grupos parroquiales, hay muchos campos en donde tenemos incidencia y influencia. Tenemos que lograr la implementación del sínodo. Después va a haber un tiempo de evaluación y es muy importante porque en el documento del sínodo hay una parte, sobre todo cuando se habla de los vínculos, que pide, no de los procesos, perdón, que haya una evaluación, rendición de cuentas y transparencia. Y esto lo pide para todos los niveles de nuestra vida de iglesia y en todos los lugares, en todos los sitios y en todos los campos. No nada más lo económico, ni la cuestión de los abusos, en todo. Evaluación, rendición de cuentas y transparencia. Es la única parte importante. Y luego está planeada para 2028 una celebración de asamblea eclesial. Esta vez ya no dicen un sínodo, están diciendo una asamblea eclesial. Porque nosotros fuimos a una asamblea de obispos a la que nos invitaron. Pero ahora se está pidiendo una asamblea eclesial. Bueno, ya aquí ya no voy a detenerme más. Yo quiero quedarme con esta frase, que es una frase del Papa Francisco del año 2014 y que para mí es muy fuerte. Pidamos ante todo al Espíritu Santo para los padres sinodales el don de la escucha. Escucha de Dios hasta escuchar con Él el clamor del pueblo. Escucha del pueblo hasta respirar en Él la voluntad a la que Dios nos llama. En el sínodo estuvo presente un hermano laico, Luca Casarini, italiano, que tiene una barca de esas que salen en el Mediterráneo a buscar migrantes perdidos. Y al terminar el sínodo, en el último momento en la asamblea pidió el micrófono y la palabra y dijo: yo quiero decirles algo que me pasó en la vida real. Una vez que salimos a buscar a los migrantes, no los encontramos, pasaron muchísimas horas y no los hallamos, nos regresamos y cuando ya nos regresábamos una gran cantidad de delfines empezó a saltar alrededor de nuestra barca. Empezamos a seguir a los delfines y al seguir a los delfines encontramos a los migrantes a punto de ahogarse en unas barcas que se iban. Y entonces Luca nos dijo: hermanos, ya nos vamos a buscar juntos la voz del Espíritu Santo, pero no la espere forzosamente ni como paloma, ni como fuego, ni como viento, ni como agua, porque a lo mejor llega como delfín y tenemos que abrirnos en flexibilidad a que el Espíritu Santo nos hable de otra manera. Bueno, esto es para terminar las diapositivas. Hay varios documentos y ustedes los pueden encontrar todos en la página del sínodo, que es www.synod.va. Ahí luego se las pongo. Pero es muy importante tomar sobre todo que se llama las pistas para la implementación. Y en yo recomiendo especialmente tomar la última parte en que habla de la parte en 3, cómo utilizar el documento final en la implementación. Porque este documento final tiene una gran riqueza
tiene muchos puntos y no se puede nada más picotear. Es importante leerlo completo, seguirlo y también poder ir descubriendo la riqueza de cada número y las implicaciones que tiene. Este texto de la implementación nos ayuda a guiarnos en esa lectura del documento y a profundizarlo. Y también nos dice en este documento algunas de las prácticas que sería conveniente seguir. Entonces dice, por ejemplo, insistir en la presentación de una espiritualidad sinodal. Creo que algo de eso va a haber hoy, si no me equivoco. También el acceso efectivo a funciones de responsabilidad y roles de liderazgo que no incluyen el sacramento del orden por parte de hombres y mujeres no ordenados, laicos y laicas o personas consagradas. Experimentar otras formas de servicios y ministerios, porque allá se habló muchísimo del ministerio de la escucha y querían que se institucionalizara un ministerio de la escucha. Y hubo gente que dijo, ¿para qué? O sea, es obligación de todo cristiano escuchar. Lo que tenemos que hacer es caer en la cuenta, que es nuestra obligación vivir a la escucha de toda persona, a la escucha de los signos de los tiempos, a la escucha de las realidades, estar realmente a la escucha. Y luego también, pues la práctica del discernimiento eclesial. Y esto es algo en lo que tenemos que empujar. Con mano izquierda, con mano derecha, o como se pueda, o con las dos, pero empujar. Empujar al discernimiento eclesial. Empujarlo en nuestros lugares, en nuestros grupos, empujarlo en nuestras iglesias, empujarlo en los lugares donde trabajamos, que también pueden vivir dinámicas sinodales, las escuelas, los hospitales, los trabajos sociales, los albergues de migrantes, todos podemos tener que hacer cambios para que sean sinodales. Las familias también, la escucha de los hijos, el diálogo, el saber cambiar de opiniones al escucharlos. Y también, pues, formas de transparencia, de evaluación y de rendimiento de cuentas. Propiciar nuestra participación en asambleas sinodales y fomentar las asambleas. Y pues hay muchísimos detalles más. No, yo tenía inclusive muchas cosas de cada número del documento, pero creo que es ya demasiado atiborrada la persona. Y lo que es importante, porque además ya me queda poco tiempo. Bueno. Lo que es importante es repensar en el momento que sigue. El momento que sigue que ustedes van a tener es un tiempo de oración personal. Un tiempo que van a tener para orar y va a haber 2 preguntas guías. Es importante que dividan su tiempo de oración personal en 2 partes. Una primera parte va a ser mucho más personal para preguntarnos a la luz de esto que escucharon del sínodo y de lo que ustedes saben, de lo que ustedes conocen o que han profundizado más, porque quizá algunos de ustedes han ido ya mucho más lejos. ¿Cómo toca esto su identidad sebequiana? ¿Qué llamados sienten como miembros de CBX ante todo esto? Y escuchar al Señor. Yo ahí les puse unas sugerencias de evangelio por si les sirve, pero no se aten para nada a eso. O sea, lo importante es esa presencia ante Dios, escucha silenciosa, orante, y preguntarme, yo estoy en un proceso de comunidad CBX, estoy ya como una precomunidad, soy miembro de una comunidad. Mi identidad CBX, mi identidad como laico o laica, ¿cómo se siente interpelada, llamada, invitada con esta situación y con esta realidad que el sínodo nos plantea? Esa sería la primera parte. Y en una segunda parte, nosotros, cada uno, y desde nuestra propia identidad, ¿qué podemos aportar para que este proceso de implementación sinodal, para que este sínodo, esta realidad de una iglesia que vive en comunión, en participación y en misión, hacia afuera, hacia las periferias, hacia todo lo que está fuera, ¿qué podemos aportar?
¿qué panes y qué peces tenemos? ¿Qué hemos recibido? ¿Qué tenemos como dones, como carismas que podemos aportar a este proceso? Entonces, esto va a ser para el momento que sigue, en el que van a tener un tiempo personal y esa guía por escrito. Y después de ese tiempo personal, si no me equivoco, ya es la comida. Y después de la comida vamos a tener un momento de encuentro en los grupos. Así es que antes de entrar a ese momento de grupos, yo quisiera darles una pequeñita explicación, breve. Prometo no alargarme demasiado, pero entonces, pues, no sé si hay alguna pregunta o si enredé mucho cosas. ¿Sí? ¿De esto? Sí, claro, desde luego, por supuesto. Sí, sí, por supuesto. Miren, algo que es muy importante y que yo recogí mucho de la experiencia de América Latina y de la experiencia del sínodo, y que yo creo que tenemos que guardarlo como algo que es una riqueza que todos tenemos, es que partimos de experiencia. No nada más partimos de rollos. Creo que esta cuestión que en América Latina se ha hablado mucho del ver, juzgar y actuar, y que ahora se maneja de otras maneras o se complementa, pero la experiencia de vida, lo que vamos viviendo y lo que podemos transformar y cambiar en nuestra experiencia de vida, si el Señor nos concede la conversión. Acuérdense que el Papa Francisco en diferentes documentos habla la conversión personal y comunitaria, la conversión ecológica, la conversión pastoral, la conversión misionera y finalmente dice la conversión estructural. Entonces, estamos ante este momento de todos esos llamados a conversión. Y si estamos siguiendo la vida del mundo, por ejemplo, la conversión ecológica hoy es indispensable y de un realismo terrible, ¿no? Ahorita está la reunión de la COP en Brasil, que no podemos perder de seguir. Pero la conversión personal y la conversión comunitaria, acuérdense, está Evangelii Gaudium, está Fratelli Tutti, toda la conversión social, está la Amazonía, querida Amazonía, toda la conversión ecológica, y ahorita está el sínodo y tenemos toda la conversión estructural que nos llama. Estamos llamados a la conversión y no podemos perder eso de vista. ¿Sí? Desde tu experiencia, pues lo voy a decir, falta de eco en las parroquias en México, ¿no? Con la representación que decías. A mí me mueve mucho porque yo llegué a escuchar del sínodo de la parroquia y así, y nunca hubo como que no hubo algo que me llamara realmente. Me explico, en donde yo verdaderamente me sintiera invitada, pero también asumo la parte de responsabilidad de no haberme informado, por ejemplo, ¿no? Entonces, de tu experiencia muy amplia, ¿qué nos faltó en México? Porque nos estás invitando a implementar, ¿no? Y es bien, bueno, para mí es un reto porque es implementar algo que no conozco y bueno, está toda esta tarea, ¿no? De informarse, pero estamos pensando en implementar algo que vamos retrasados, ¿no? Bueno, perdón que incluya a todos, ¿no? A lo mejor no todos y todas, pero pues estamos ante un gran reto, ¿no? Como, ¿qué faltó desde tu mirada? No sé si la pregunta de atrás va en el mismo tono o va... Sí, más o menos va en el mismo tono de preguntar, por decirte, resulta que en las parroquias se llega a mencionar la sinodalidad, pero es más o menos como el artículo 3 sobre inclusión. Una cosa es lo que se dice y la otra es lo que se trabaja. Igual y se trabaja en el equipo parroquial de ahí. Bueno, mira, yo creo que dices qué nos faltó, qué nos pasa. Yo pienso que por un lado es cierto que en México había ya un programa que existe de la Conferencia Episcopal Mexicana que se está viviendo desde hace varios años sobre el Plan Global de Pastoral, el famoso PGP, que a lo mejor se han oído hablar, y que es algo importante que el episcopado lanzó con una idea de involucrarnos más a todos. Junto con eso se ha encimado
el que está el evento guadalupano, ¿verdad? Que en 2031 hay que festejar los 500 años de las apariciones de la Virgen. Y luego el 2033, el jubileo de Jesucristo. Y el episcopado trató de hacer un solo proyecto, programa que unía todo esto. Entonces de repente llega el sínodo y dice, ay Dios, ¿cómo? Bueno, entonces yo creo que los agarró un poco por sorpresa y que también, bueno, no había como todas las sintonías forzosamente para entrar. Yo creo que se están dando pasos, inclusive en el episcopado. Yo he estado 2 veces con la conferencia episcopal, en donde he podido compartir algo, y que en algunas diócesis se está abriendo. Lo que hay que tener cuidado, a mi juicio, es que no sea nada más la moda de hablar de sinodalidad. Es que ya vamos a tener una asamblea sinodal. Es que ya estamos en la sinodalidad. Es que somos muy sinodales. No, yo digo que hay que ir examinando los pasos y poniendo bases profundas. Pero en ese tipo de cosas podemos entrar. Estamos en una asamblea sinodal. A ver, entonces vamos a hacer esto. O sea, sí necesitamos informarnos y prepararnos. Y en ese sentido, yo creo que el laicado mexicano en particular está todavía muy fuertemente clericalizado y aplastado por el clericalismo también, las dos cosas. Entonces, que hay que picarnos unos a otros. Yo tengo una amiga, una señora ahí en el albergue que va de voluntaria de repente al albergue, y un día que le invito a una reunión sobre el sínodo y platicar, y me dice, le voy a preguntar al padre. Le dije, a ver, espérame tantito. Le dije, si tú vienes aquí de voluntaria al albergue, es porque te pusiste de acuerdo con tu marido y a tu marido no le importa que le quites ciertas horas de casa. Pero que le vayas a preguntar al padre si estando aquí en el albergue y viniendo a tu trabajo, tienes que ver si vienes a una reunión de sínodo, ¿qué tiene que ver el padre? Pregúntale a tu marido si no le importa, pero ¿qué tiene que ver el padre? Pero creo que tenemos esa estructura muy metida en todo nuestro ser. Las monjas somos terribles a veces con los padres. Caravanas y caravanas, y no. Pero bueno, creo que más o menos ya, para que no me atrase, creo que es el tiempo, ¿verdad? Es el tiempo, ¿verdad? Tiempo personal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lore, por compartirnos tu vida, por compartirnos toda experiencia con Hermosa y por darnos un empujón. Muchísimas gracias. Muchas gracias. De parte de todo el equipo. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Vamos a presentar unas diapositivas que se van a ver para que esté claro como los pasos. Algunos ya lo han practicado o ya lo han vivido. Y lo que es muy importante es que van a llegar a estos grupos y tenemos que ser conscientes, primero, que es un tiempo orante. No es un tiempo de debatir, de discutir o de tratar de hacer una teoría. Es un tiempo de oración, de escucharnos de una manera muy acogedora los unos a los otros, de manera que al recibir la palabra del otro, nosotros estamos viendo y sintiendo qué se mueve en nuestro interior y qué nos habla el Espíritu para todos, no nada más para mí. De esas palabras que yo escucho, ¿qué voy sintiendo que se mueve en mí para bien de los demás? En las mesas van a encontrar un pequeño símbolo que creo que para todos es reconocible, porque es la CBX. Esto también es trabajo de Magdalena, por supuesto. Entonces, lo importante es que cuando cada quien habla, tiene el símbolo en su mano. Quiere decir que los demás no pueden hablar. Quien no tiene esto en su mano, no puede hablar. Solamente el que habla. Y quien habla va a tener los minutitos contados para que todos puedan hablar. Entonces, por lo que entendí, las personas que van a ayudar a los grupos ya saben el tiempo que tienen para hablar. Entonces, normalmente yo puedo decir lo que en mi oración de esta mañana vi, según la segunda pregunta, yo lo puedo decir, probablemente van a ser 2 minutos, y paso el pescadito a otra persona que es quien va a hablar.
Y al terminar de habernos escuchado, vamos a dar un momentito de silencio, aunque sea breve. Entonces, en el primer paso tomo la palabra, en el segundo paso es hacer el espacio al otro, es decir, dejar un momento de silencio para acoger en mi corazón todas esas palabras y ahí acoger al espíritu que me está hablando. Y en el tercer paso vamos a construir juntos. Entonces, en el primer paso, los participantes comparten por turnos y tiempo limitado, sin debatir, su experiencia y movimientos, mociones de oración respecto a la segunda pregunta. El modo es compartir la vivencia brevemente, pero con todo lo que se movió o se sintió. Es muy importante que lo que compartamos sean los movimientos, las emociones que hay en nuestro corazón y que hubo hoy en la mañana en la oración. Y cuando termina la primera ronda, es decir, cuando ya todos hablaron, se propone unos momentos de silencio para preparar la siguiente intervención. ¿Pasamos a la siguiente? Entonces, en la segunda intervención, hacer espacio para el otro. En el espacio de silencio, acojo en el corazón lo que me tocó y movió del aporte de los demás y me pregunto a mí mismo, ¿qué me ha llamado la atención de su palabra? ¿Qué me inquieta profundamente? ¿Qué nos dice el espíritu? Y nuevamente, cada quien puede volver a tomar la palabra diciendo lo que de los demás me movió. No quiere decir que voy a nombrar a mí lo que dijo fulanita, lo que dijo fulanito, lo que dijo, no. De lo que escuché, en mí se movió esto. Y siento que el espíritu nos está llamando a esto, o nos está invitando a esto. De una manera breve, conciso, para que también podamos escucharlo nuevamente con mucha atención. Y a continuación volvemos a dar un momento de silencio. Es decir, terminamos, ya expresamos todo y vuelve a haber un momento de silencio y oración después de haber escuchado lo que el Espíritu movió en todos a través de todos. Y finalmente, vamos a la tercera, construimos juntos. ¿Qué nos parece importante recoger para nosotros y nosotras, para toda la asamblea? ¿Qué podemos aportar desde nuestro carisma CBX en nuestra nueva manera de ser iglesia sinodal? Y entonces cada quien puede como subrayar, pues creo que todos dijimos esto. Pues yo sentí en la palabra de todos que surge esto. Yo siento un movimiento para todos hacia esto, ya como afirmando lo que se siente para todos. Y allí es donde se va a dialogar y vamos a tratar de ver qué hay de consenso o qué hay de diverso. Lo que hay de consenso, pues lo vamos a ir recogiendo como el aporte de su grupo. Lo que hay de diverso, podemos quizá ver si podemos dialogarlo un poco más, a ver si se llega a un consenso, o si únicamente dialogamos qué medios tendríamos que poner para seguir ahondando en esos puntos que son diversos, pero que nos parecen importantes. Si hay algún punto que sale diverso y dice, no, pues es que en realidad no es tan importante, bueno, si el grupo decide que no es importante, ahí se quedó. Y finalmente, terminamos con una oración que el grupo, las personas que en los grupos les van a acompañar, ya lo saben, y se va a escribir, si tengo claro, en un papel, para más adelante presentarlo en la asamblea, en el momento en que nos indiquen que se va a presentar. ¿Está claro? ¿Sí? Pues entonces a sus grupos y a trabajar. En la primera mesa que está aquí, yo me robé el pescadito de la primera mesa. Ahorita se los devuelvo. Muchas gracias.